Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es lunes 15 de julio del 2024, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana todos y hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan que el viernes dejé un mensaje grupal? No dejemos que ninguna garrapata nos chupe la alegría, porque lo voy a decir, estaba hablando con Deli de eso. Mira, las garrapatas, ¿qué es lo que chupan? La sangre, ¿verdad? ¿Y tú sabías que en la sangre está la vida? Pues no dejes que te chupen la vida. No dejemos que nos chupen la vida. Perdón, pero lo tenía que decir. Así que nada, esta noche va a estar con nosotros con la segunda parte de su tema, que el primero estuvo muy buena. María, según Delis terminó su segunda parte la semana pasada, María va a estar terminando su segunda parte del tema que ella habló del Espíritu Santo. Así que ella cuando habló, yo cogí mi libretita y habló de muchos temas importantes, así que todos aquellos que quieran hacer anotaciones, pues los dejo a ustedes con María, con la segunda parte. Así que María, tú primero dices cuál es el tema de la segunda parte del tema del Espíritu Santo. ¿Está bien? Amén. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad? En esta preciosa noche a todos. Y esperando, ¿verdad? Que Dios haga lo que Él quiera. Yo sí, yo he aprendido a dejarme llevar por el Espíritu. Hay veces que uno puede tener una anotación y el Espíritu quiere cambiar y quiere ministrar, pues uno se deja llevar en ese hilo. La semana pasada Rose estaba diciendo pues que habláramos de las promesas de Dios. Y yo digo, mira qué bien, porque hay una promesa que es espectacular. Y es la promesa del Espíritu Santo que se encuentra en Juan 14:16. Oiga esto, y dice la palabra, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aleluya. El tema para este pequeño mensaje es Dios es bueno. Mira qué bueno es Dios. Mire qué bueno es Dios, que dice que rogará al Padre para que envíe a otro consolador, al Espíritu de verdad, para que no nos deje huérfanos, para que no nos deje solo. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo somos. Él sí sabe, Dios sabe cómo somos y sabe que necesita que nosotros, sus hijos, necesitamos ese Espíritu Santo. Pero válgame, la verdad que en estos días hay personas que siendo cristianos muchas veces verdaderamente no han entendido a conocer a Dios. Es lamentable lo que está pasando hoy en día. No saben qué es el Evangelio, qué es una congregación. No conocen su identidad en Cristo y no conocen o conocen muy poco del Espíritu Santo. Y hay cosas que en la vida de un cristiano son esencial, porque ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que te va a ayudar a crecer, eso es lo que te va a ayudar en tu caminar cristiano. Imagínate si Jesús está rogando al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu de la verdad, al Espíritu que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Ese que cuando usted aceptó al Señor como su Señor y su Salvador, vino a ser morada en usted. Ay, ay, ay. Uy, la iglesia tiene que estar, miren, más que contenta, privilegiada. Usted sabe lo que es usted tener a Cristo, tener a Dios en su corazón, su espíritu. Óigame, eso no es cualquier cosa, tener al Espíritu Santo en ti, eso es santo. Eso es bien importante que debemos saber y como a veces no lo sabemos,
Por eso hay veces que nos comportamos como nos comportamos. Yo la semana pasada, la antepasada, estuve explicando lo que es el Espíritu Santo, por qué Él viene a ayudarnos, por qué Él viene a nuestro socorro, quién es Él, qué no es Él, cómo tener la plenitud en el Espíritu. Yo hablé de todas esas cosas. Inclusive mencioné una historia de Ananías y Zafiro, ¿verdad? Que tuvieron unos resultados mal porque quisieron engañar al Espíritu de Dios. Entonces, al Espíritu de Dios no hay quien lo engañe. La palabra dice que no hay nada oculto que no será revelado. Si no es revelado a nosotros, mire, ya Dios sabe, sabe lo que hay. Y Ananías y Zafira tuvieron un mal final por querer engañar al Espíritu. ¿Y sabe a quién se lo reveló el Espíritu? A Pedro, porque todavía el Espíritu Santo revela. Todavía el Espíritu Santo sigue haciendo la obra para la que fue enviada. Y Él está en nosotros. Eso es un privilegio de nosotros, que el Espíritu esté en nosotros. En Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted es somos una persona dinámica, privilegiada por tener al Espíritu en nosotros. Usted sabe lo que es eso es grandioso. Y no solamente que aunque seamos malos, aunque nos portemos mal, Él va a estar ahí. Él no se va porque la palabra dice que Él estará con nosotros para siempre. Si recuerdan en la enseñanza primera, yo les dije que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios iba a las personas. Él iba para hacer algo y después y se iba. Pero ahora en nosotros, no, al usted creer, el Espíritu viene a ser morada en usted. Entonces, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, la sangre de Cristo es santa. Y usted que es iglesia, usted debe de ser santo también. Usted es la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Su salvación, su liberación costó mucho, costó dolor, costó sangre, sufrimiento a uno que era inocente. Y Él hizo todo eso por usted y por mí. Entonces vemos cómo Jesús ruega al Padre para que el Espíritu venga a nosotros. Yo no sé si usted entendió eso. Yo no sé si usted ha entendido o si usted, ¿cómo le diría yo? Usted tiene su oído presto a la voz del Espíritu, porque Él está presto, dice la palabra, que Él está presto en todo tiempo a socorrernos. Hay cosas que a veces Él hace de nosotros y quizás ni cuenta nos damos nosotros. Pero cuando usted afina su oído a la voz del Espíritu, créame que usted va a vivir una vida de victoria. Porque Él es el que nos va a llevar, Él es el que nos va a llevar paso a paso en nuestra vida terrenal. O sea, nosotros estamos rodeados de muchas cosas, de muchas que nos pueden hacer caer. O sea, nosotros tenemos una batalla espiritual contra el enemigo, tenemos batalla espiritual contra la carne y contra el mundo. Son tres enemigos declarados que los tenemos. ¿Y quién es el que nos va a ayudar en ese caminar? El Espíritu Santo.
Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estas dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Ok, la carne y el espíritu, una batalla. Usted sabe lo que es eso, porque nosotros estábamos en el mundo, vivíamos una vida de espaldas a Dios, vivíamos una vida haciendo lo que a Dios no le agradaba. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, tiene que haber un cambio, tiene que haber un nuevo renacer, tiene que haber tiene que haber ese cambio del nuevo nacimiento, pero la batalla entre la carne y el espíritu siempre está ahí, porque, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, entonces, si nos ponemos a analizar, pues mire, vamos a sembrar para el espíritu, no cuesta. Si Dios es nuestro ayuda, Él es el que nos va a ayudar a salir adelante. En Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros. Y es que tenemos, pues aunque andamos en la carne, piense esto, aunque nosotros andemos en la carne, nosotros no militamos según la carne, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Aleluya. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de lo establecido de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia de Dios. O sea, nosotros somos agentes de cambio. Tenemos que cambiar primero para poder ayudar a otros a que cambien, porque nuestra actitud, nuestra manera de comportarnos, la manera que el mundo nos ve, ese que necesita un cambio, ese que está llorando por salir de donde está metido en este momento. Y nos ven, el mundo, no se crea, el mundo tiene su mirada en nosotros, los que saben que vamos a una iglesia, ellos están pendientes de nosotros. Por eso debemos ser cartas abiertas al mundo, para que el mundo sepa que sí se puede, que sí podemos, que no es fácil, pero sí podemos caminar en victoria, porque el final de nosotros va a ser un final de gloria. Pero hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios, someter a la carne y vivir para hacer el plan, llevar a cabo el plan y el propósito que Dios estableció para nosotros. Cuando estaba hablando al principio que dije que hay personas que no saben ni qué es la iglesia, nosotros somos la iglesia porque somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces, a veces que no saben, van a la congregación y piensan que estar en la congregación es cantar corito, es saludar, hay veces que confraternizar, pero eso no es todo. Eso va más allá de eso, va más allá, es una intimidad con Dios, es una obediencia hacia Dios. Yo encontré una cita que dice, un cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo
y en camino al cielo. Pero es un cristiano habitado por el Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Pero dominado por la carne. Hay veces que yo oigo a algunas personas y cuando saben de la pata que cogían algunos hermanos, eh, que es una falta de respeto, yo digo, porque a veces le dicen, mira, ahí viene la chuleta, pero no debería de ser así. Pero desafortunadamente hay personas que no se han dado cuenta, que no se dan cuenta cómo ofenden al Espíritu de Dios, porque si Él está en nosotros, las cosas malas que hacemos le van a afectar al espíritu que está en nosotros. Hoy día encontramos cristianos que viven una vida constantemente ofendiendo a Dios y pareciera que no se dan cuenta. No se sienten mal a pesar de que saben que están haciendo algo mal. Y eso es preocupante, porque el Espíritu de Dios, yo no sé, yo lo digo por mí, porque hay momentos en mi vida que yo he hecho algo o he dicho algo y el Espíritu a mí me amonesta. O sea, hay una incomodidad en mí porque el Espíritu nos va a dejar saber cuando estamos mal. Lo que tenemos es que prestar el oído a eso y cambiar esa situación, cambiar, porque mientras hay vida, hay esperanza, hay misericordia de Dios. Lo malo es que hay veces que la gente, como estamos en la gracia, dice, nada, yo hago esto y después me pido perdón. Pero el mañana no es garantizado. Yo me imagino que Ananías y Zafira, cuando trataron de engañar al espíritu, quizás ellos dirían, no, más adelante pedimos perdón, pero ese más adelante no se le dio. No se le dio porque el espíritu lo reveló y usted sabe cuál fue la historia porque la leímos la semana pasada. Entonces, hay veces que no podemos corrernos el chance. Mientras más rápido nosotros podemos arreglar nuestra vida, mientras más rápido nosotros podamos vivir agradando a Dios, es mejor que vivamos agradando a Dios. Porque el mañana no está garantizado para nadie. Ahora sabemos de este momento glorioso que estamos hablando de Dios. Y es un privilegio, mire, que usted se amaneció con vida y yo, y que estamos bien y que podemos sentarnos en nuestros hogares a oír palabra del Señor, porque yo le estoy hablando la palabra del Señor y a la vez diciéndole, explicándole un poco y para coger conciencia y no se crea que el Señor me da a mí los versículos y explicación, pero eso me ministra a mí también. Así que eso es para allá y para acá, no es solamente señalar a nadie porque Dios no nos llamó a nosotros a señalar a nadie. Dios nos llamó a llevar su palabra. Dios nos llamó a exhortar a su pueblo. Dios nos llamó a ayudar a aquel que quizás está confundido, que necesita una palabra que viene de allá arriba del cielo, porque no de María. María Cruz no tiene nada que darle a usted. Ahora, el que me da a mí, cuando él me da, yo le doy. Así es la cosa, porque así es, somos vasijas, somos instrumentos que Dios va a usar. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con propósito, cada uno tenemos algo que hacer. Cada uno de nosotros. Estamos sirviendo, no es solamente ir a la iglesia a cantar corito, no, hay muchas cosas que hacer para Dios. Hay mucha necesidad, hay muchas almas que se pierden, hay mucha gente pasando hambre, hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha gente que se siente que el mundo se lo está tragando, que se está muriendo, que no tienen una mano que le pueda ayudar. Y sabes que usted y yo tenemos una palabra de vida. Nosotros tenemos una palabra de vida
una palabra de vida para el que está muerto en sus delitos y pecados. Y hay muchos de nosotros que sí podemos también ministrar a alguien enfermo. Llamen a los ancianos para que oren. Sí, Dios ha dado el ministerio de la sanidad, está en manos de los que son escogidos para la sanidad. Sí, hay muchos que están en cárceles, no precisamente en una cárcel, en un recinto, sí hay, pero también en la calle hay muchos. Hay muchos presos de Satanás, que Satanás los tiene presos en sus garras. Y hay una palabra en su boca de liberación que usted puede llevar. Hay veces que decimos, ay, pero es que yo a esta persona le he hablado tanto y ya, no, no se canse de hablar, siga hablando. Sígale hablando, porque el día que menos usted se lo espera, ese día la palabra que usted le dice va a ser eco. Porque los tiempos de Dios ni los conoce usted ni los sé yo. Así que cuando Dios va a obrar, uno no lo sabe. Dios nos manda a nosotros a soltar la palabra. Porque no es usted ni yo los que convertimos a la gente. No es usted y yo los que lo convencemos de su pecado. Es el Espíritu Santo que convierte a las personas. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu, es la necesidad que hay de Dios. Hay una necesidad de Dios, créame. Hay veces hay mucha gente que tienen una careta de sonrisa, pero por dentro están destruidos. Por dentro están hechos leña, como decimos en Puerto Rico. Y nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha capacitado. Nos ha dado un conocimiento para poderlo llevar a otros, para otras personas. O sea, eh, tenemos que ponerlo y no poner excusa, no, que yo soy tímida, o no, que yo no sé, yo no conozco mucho de la Biblia. Tú no tienes que conocer mucho de la Biblia. Hay gente que conoce mucho de la Biblia, pero no la viven. Tú lo que tienes que poner una palabra que Dios ponga en tu corazón y suéltala, así, suéltala. Hay veces que Dios nos ha mandado a decir algo y dice, ay, a lo mejor esa soy yo que quiero. No, Dios trabaja así a veces a través de los sueños, a través de, no sé, vienen a la mente cosas que son de Dios, que uno tiene que, cuando Dios te mande a hablarle algo, hazlo, porque tú no sabes si ese es el último día para esa persona. Y te perdiste el chance de ministrarle a esa persona. Porque no tenemos que ser profeta ni nada. A todos se nos ha encomendado la gran comisión. Y es llevarle el evangelio. Y es hablarle a Dios de otros. Y es suplir la necesidad del otro. Necesidad física y necesidad espiritual. Hay gente que están pasando por diferentes situaciones difíciles y necesitan. Y hay veces que son cristianos y tienen el Espíritu Santo, pero le ha venido un ataque y hay personas postradas en cama y postradas que ya no quieren continuar y quién sabe, una palabra tuya, una visita tuya, un abrazo tuyo, una llamada tuya va a hacer la diferencia en esa persona. No podemos estar callados cuando Dios nos ha dado algo grande, cuando usted sabe cuál es el futuro nuestro. Yo quisiera que mis amistades, mis amistades aceptaran eso cuando se ponen los mensajes y ellos ven lo que uno está hablando, que entendieran, que entendieran para que no se pierda, porque nosotros sabemos lo que va a acontecer. No sabemos cuándo, quizás Cristo viene pronto, quizás no, pero nadie sabe cuándo le toca partir de la tierra. Y es muy triste las personas tener que partir de la tierra y irse sin Cristo. Porque cuando despierte donde despierte, ahí dice la Biblia que va a ser el crujir de dientes y el lloro.
La Biblia dice en Santiago 4:17 que aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, se le constituye pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? Bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué es hacer lo bueno? Pues mira, darle la mano a mi hermano. ¿Qué es hacer lo bueno? Mira, no sé, suplir la necesidad de mi hermano si yo la puedo suplir. ¿Y qué es hacer lo bueno? Eh, Leer la Biblia, prepararme, adquirir el conocimiento, no ser así como que no leen la Biblia, no quieren orar. ¿Qué es eso? Es tan importante leer la Biblia. Y yo me acuerdo que yo cuando no era cristiana, yo leía la Biblia, pero no entendía. Yo era joven, era niña, pero me encantaba leer lo que estaba ahí escrito, aunque no lo entendía. Pero ahora, de adulta, yo sé que ya era que Dios ya estaba trabajando con mi vida y me iba a llevar a conocerlo, me iba a llevar a ese punto. Cuando yo conocí verdaderamente a Dios, que le di mi corazón, que yo oía personas que son de mi familia, que eran bien apegadas, que sabían mucho de la Biblia, y a mí eso me parecía súper interesante. Yo dije, no, yo quiero aprender. Ay, no, yo quiero aprender, yo quiero conocer, yo quiero saber lo que dice la palabra, porque ahí ya yo podía leer la Biblia y fui entendiendo, pero al principio yo no entendía de nada. Y fíjese qué tan importante que me fui al Instituto Bíblico y sí, aprendí y fui aprendiendo y todavía no sé nada, pero me gusta seguir estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que cuando no tenemos el conocimiento, hay personas que uno piensa que saben mucho y te tiran una y si tú no sabes, tú lo aceptas como que está bien, pero no. Yo me acuerdo una vez en una iglesia. Había una persona y entonces esta persona dice, es que a Dios no hay que estarle orando siempre, pidiéndole siempre lo mismo, porque Dios no es loco, si ya tú se lo pediste, ya se lo pediste, no tienes que seguir pidiendo. Pero yo, como yo había leído en la Biblia una parte que decía orar sin cesar. Y yo había leído en la Biblia que Jesús siempre se mantenía en comunión con el Padre en todo tiempo. Él sacaba tiempo para orar. Y yo dije, pero ¿cómo es esto entonces que ella dice que no? Y yo dije, no, está mal. Entonces, así hay cosas a veces que si nosotros no leemos la Biblia, que no la escudriñamos, podemos caer fácilmente en trampas que no debemos caer. Eh, Entonces, ¿qué son esas cosas que hacemos malo? Mentir, hablar mal de su hermano, coger lo que no le pertenece, a veces no ser humilde, oh, se cayó ah, que vi el logo y Dame un pensé break, que Marlene. Ajá. no ser humilde, usar palabras que a Dios no le gusta que las usemos. Eh, no pedir perdón a veces si ofendemos. O sea, son cosas que Dios espera. Porque la palabra dice que si nosotros no pedimos perdón, entonces Dios no nos puede perdonar a nosotros tampoco. Dios nos sacó del mundo. Jesús vertió de su sangre, le costó, mire, a Jesús le costó. Entonces, las personas deberían sentirse mal cuando están actuando mal. Las personas deberían de sentir asco por las cosas malas que hizo anteriormente. Pero si todavía te vale y no te importa pecar, pues no has muerto al pecado todavía. Tenemos que examinarlo. Algo anda mal. Necesitamos ir a la casa del alfarero, como el apóstol Pablo decía, porque no lo digo yo.
no dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros. Cuando hacemos las cosas malas, para eso es que está el Espíritu ahí en nosotros. El Espíritu nos está redarguyendo. Él está trabajando todo el tiempo. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos. Ah, testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Ok? A los que le obedecen. Él nos ha dado ese espíritu. Vamos a buscar, yo quiero compartir una historia que se encuentra en Hechos 3, del 1 al 16. Yo le había pedido a Rose que la leyera, pero veo que Rose está ocupada todavía. Hechos. Hechos 3. Hechos 3 dice, Pedro Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían a cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entrasen en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pies y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les recordaban que era se sentaba y pedía limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Alabado Dios. Tremenda, una historia diferente a la de Ananías y Zafiro. Aquí estamos hablando de un Pedro. El que conoce a Pedro sabe la historia de Pedro. Pedro no fue fácil, pero fíjese lo que pasó en esta historia. Ellos llegaron, iban a la hora de ¿qué? A la hora de la oración. O sea, esa gente llevaban un estilo de vida, a la hora de la oración oraban, se reunían a orar. Y es muy importante que usted saque el tiempo para orar con sus hermanos, que usted saque el tiempo a ir al culto de oración, porque a veces el culto de la oración a veces dicen que es el día del cuco, porque la gente siempre tiene una excusa para no ir a la oración. Cuando nosotros dependemos tanto de la oración, tenemos que orar en todo tiempo. Entonces, ahí vemos que este señor lo llevaban de nacimiento cojo y lo ponían ahí para pedir limón. Cuando lo ve Pedro y Juan, él está pendiente de que quería que le dieran limosna. Ahora yo te digo a ti que Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que yo tengo te doy. Dígame usted qué era lo que tenía Pedro, qué era lo que tenía Juan que le dio ese hombre. Que ese hombre se puso en pie, sus tobillos tomaron fuerza, se levantó, brincó, cantó y entró al templo. ¿Qué era lo que tenía Pedro?
O sea, el dinero, el oro, la plata, eso no vale. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Tenía Pedro la llenura del Espíritu, el poder que Dios le da a sus hijos, la llenura del Espíritu Santo para decirle a la enfermedad te vas y se tiene que ir. Eso era lo que tenía Pedro. La llenura de que cuando le habló y le dijo, levántate, míranos a los ojos, levántate, el hombre se puso en pie, se levantó. Aleluya. Eso es lo que tenía Pedro. Y así como Pedro lo tiene, usted y yo podemos tenerlo también, porque nosotros, igual que Pedro, fuimos como Pedro, desobedientes, hicimos bastantes errores. Pero ya cuando vamos caminando, cuando vamos cogiendo experiencia, cuando vamos avanzando en el Evangelio, cuando nos rendimos al que todo lo puede, cuando obedecemos, usted también puede decirle a la enfermedad, te vas y se tiene que ir. Usted tiene que decirle al que está atado, en el nombre de Jesús queda libre y tiene que ser libre. Y no es por usted, es por el que está en usted, es el que está en usted el que hace la obra. Aleluya. Gloria al que vive. Alabado Dios, yo me imagino, y la gente estaba, óigame, impresionado, pero este hombre toda la vida ahí parado, caballero, al frente de la puerta, y mira cómo este hombre anda saltando, tremendo milagro. Pero lo más que me gustó fue la cachetada que le dio Pedro. Le dice Pedro, ellos estaban en el pórtico de Salomón, todos asombrados porque eh, pensaban que fue Pedro y Juan el que hicieron el milagro. Pedro les dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades quienes ustedes rechazaron después que Pilato había decidido dejarlo ir, pero ustedes lo rechazaron. Ese fue el que hizo ese milagro, pero ¿cómo? A través de ellos, a través de Pedro. En vez de pedir, Pedro le decía, en vez de ustedes pedir libertad por aquel que era un santo y justo, ustedes pidieron que mejor soltaran a Barrabás, ¿se acuerdan? Que era un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios los resucitó y de este nosotros somos testigos. Oye, eso fue una bofetada que le dio Pedro a esta gente. A ese que ustedes mandaron, ese fue el que levantó a ese, y por eso está con sus pies, está dando saltos, está libre y está ahí en el templo. A con ese, eso era lo que tenía Pedro, la llenura de ese, del resucitado, el Espíritu Santo que moraba en ellos. Yo no sé cuánta gente espiritualmente, si usted está cojeando en este día. No sé si no tiene fuerzas para seguir continuando, ay, porque cuando no es una cosa, usted dirá es la otra. Pero el Señor te dice en este día que te levantes, que todavía Él hace milagros, todavía Él da fuerza, todavía Él sigue guiando de ti, todavía Él sigue guardando de ti, todavía su espíritu está en ti. Yo no sé si tú sabes eso. Todavía no importa cómo tú has hecho, cómo tú llevas la vida, pero el Señor te dice en este día que te levantes, que Él te necesita, que Él quiere usarte, que te dejes usar. Tenemos que dejarnos usar por Dios, no podemos estar cómodos, no podemos estar así como que, no, mire, nosotros somos privilegiados, nosotros tenemos poder, autoridad, la autoridad que nos la dio Él. Hay mucha gente que necesita una palabra de libertad allá afuera, eso a mí me duele, me duele.
Hay mucha necesidad allá afuera. Abre tu boca, hay que abrir la boca y decir, Cristo vive, todavía Cristo liberta, todavía Cristo sana, todavía la sangre de Cristo fluye para limpiarte. Porque hay gente que están tan hundidos en el pecado que piensan que no hay esperanza, que no hay salvación, no. O que son tan malos que Dios no puede perdonarlo. No, Dios murió para perdonarnos a todos. Lo único que uno tiene que hacer es aceptar esa salvación. Y de ahí en adelante, seguir para adelante. El Espíritu Santo nos da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. A uno Dios le da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. A otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Ser cristiano no se trata de seguir una religión, se trata de una relación con nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, nuestro Dios. Para esto está el Espíritu Santo en nosotros, para ayudarnos en esa relación. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás en la relación con Él? ¿Estás en obediencia? ¿Estás en comunión con Él? ¿Cómo está ese compromiso tuyo con Dios? ¿Cómo está esa fidelidad tuya para Dios? Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está eso? ¿Cómo estás tú escuchando la voz del Espíritu? Ese Espíritu que está ahí, porque lo que Dios da no te lo quita. Antes, en el tiempo de antes, sí, el Espíritu se iba, pero ahora no. Si tú aceptaste al Señor y si tú creíste con todo tu corazón, el Espíritu vino a ti y tú eres sellado, tú tienes un sello. Y aunque a veces andamos frío, aunque a veces andamos como no debemos andar, pero el espíritu está ahí. Y así es que está el espíritu. El espíritu. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Porque el espíritu está ahí, pero se contrista. ¿Y sabes cómo lo entristece, cómo se contrista? En la forma a veces como vivimos, aunque somos cristianos, no estamos viviendo de la manera que se debe de vivir y no es que somos perfectos, pero tiene que haber en nosotros un deseo de cambio. Tiene que haber un deseo de cambio, porque por eso está el Espíritu Santo, porque Él quiere ayudarnos en esa transformación. Él quiere ayudarnos a seguir adelante. Él sabe que la lucha no es fácil, porque Jesús tú vino como hombre, 100% hombre y 100% Dios. Él sabe cómo son las cosas acá. Él entiende eso y por eso es que Él envió su espíritu a nosotros para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos guíe, para que nos deje saber cuando estamos mal o cuando no. Dios nos identificó como propiedad de Él y Él nos ha garantizado que seremos salvos el día de la redención. Dice que tenemos que quitar de nosotras toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, todas esas cosas, toda malicia, todo eso que nos afecta a nosotros mismos, que nos afecta a aquel que quiere ver un cambio en nosotros, pero si el mundo no ve cambio en nosotros, tú sabes cuando el mundo quiere cambio en ellos, cuando el mundo nos ve a nosotros, pararnos. Cuando el mundo nos ve caminando derecho, fiel a Dios a través de la prueba. Cuando el mundo nos ve caminando fiel a Dios a través del dolor. Cuando el mundo nos ve caminando fiel a Dios en todo tiempo, en la escasez.
ahí es que hace cambio y no lo hago yo. Pero la gente dice, wow, pero mira, todavía sigue adelante, sí, porque no soy yo, es el que está en mí, es el que está en mí el que me ayuda a seguir adelante, es el que está en mí el que me da esa fuerza, es el que está en mí el que me da el amor por Dios. Y así como yo lo siento, yo sé que muchos de ustedes lo sienten también. So, no apaguéis, no contristéis al espíritu, no lo contristéis porque sí se contrista. Sí, él tiene emociones. Sí, Señor, sí, Señor. Y a él le gusta que estemos gozosos. Hay un versículo que dice eh, que no nos aflijáis como se aflige el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la esperanza que usted y yo tenemos. Usted y yo sabemos que esto que estamos viviendo, que todo esto que está pasando, esto tiene que parar un día. Entonces, y nosotros sabemos que nosotros no somos de aquí, de la tierra, que nosotros tenemos un futuro glorioso al lado de Jesús. Yo no sé usted, pero yo espero verlo ahí. Yo quiero tirarme al piso y agarrarle los pies, agarrarle, besarle los pies a mi Señor. Yo tengo esa esperanza, yo quiero eso. Y si para yo querer eso, yo tengo que cambiar mi vida y tengo que sacar toda esa basura del mundo, porque en el mundo la verdad que esto se está poniendo feo. Hay que agarrarse cada día más. ¿Para qué? Para poder traer a los nuestros a Cristo. Es de la única forma, porque si nosotros seguimos peleando, va a ser mucho más difícil traerlos al Señor. Hay que buscar la manera que Dios nos dirija, que Dios nos dé esa palabra, porque siempre hay una palabra sabia que Dios va a poner en nuestros labios para llevársela al que necesita. Hay una palabra que usted puede abrir su boca y es más, hay hasta un abrazo. Hay gente que lo que necesitan es un abrazo. Yo he abrazado gente que se han puesto a llorar con un abrazo mío. ¿Entiendes? Y hay veces que yo digo por dentro, si tú supieras que yo estoy que me desgrano y tengo que ponerme fuerte, pero es así, es como Dios trabaja. Y no es que somos hipócritas, sino es que Dios nos da la fortaleza. Esa fortaleza no viene de mí porque la verdad que yo, pero Él me la da, Él me la da, Él me la da. Él me da la fortaleza para seguir adelante. Él me la da. Y Rose sabe de lo que estamos hablando, porque la verdad que no es cáscara de coco, como decimos en Loíza. Es fuerte, pero seguimos contenta, con gozo. Porque he conocido al Dios bueno, al Dios maravilloso, lo más lindo que hay, lo más lindo. Y esa esperanza de vida, yo no sé, ustedes se han puesto a pensar esas calles de oro, ese mar de cristal, yo no sé. Eso lo dice la Biblia. Yo quiero ver eso. Yo, yo no sé. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver a Jesús. Pero lo quiero ver, no lo quiero ver como el juez, no. Yo quiero verlo como el galardonador. Así es que yo lo quiero ver. Porque el que lo va a ver en el tribunal blanco lo va a ver como juez. Y le va a decir, apártate, echa para allá, que aquí. Ahora, cuando usted lo vea en el juicio de los galardones, otra cosa. Así que trabaje para eso. Pídale mucha ayuda al Espíritu Santo, que ya usted lo tiene en usted. Eso no es trabajo, uno examinarse. A veces yo digo que en vez de nosotros estar tratando de cambiar al otro, mirando la falla, no, ora por él, pero vamos a mirarnos, yo me miro cada rato a ver a dónde yo estoy, qué yo puedo arreglar, cómo yo puedo arreglar esto, porque yo quiero agradar a Dios. Entonces yo tengo que mirarme a mí primero, mis defectos, yo tengo que ser consciente de cómo yo estoy caminando, porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir para Dios.
Y no es porque soy mayor de edad, siempre me ha gustado servir al Señor, siempre. Primera de Tesalonicenses 5:19, y no apaguéis al espíritu. Está siempre gozoso. Orad sin cesar. Da gracias en todo. Examinándolo todo, retener lo bueno y lo malo, desecharlo. No hagamos lo malo para que el espíritu no se apague. Oye, pero ¿será eso lo que la gente tiene en las iglesias hoy, que tienen el espíritu apagado? Porque hay veces que hay unos cultos gloriosos y yo estoy que, yo voy a la iglesia a adorar a Dios, a levantar mis manos, a adorar al que vive para siempre. Y me aguanto porque yo saliera corriendo por toda la iglesia, pero me mantengo ahí. María, estate tranquila. Y entonces veo a la gente, yo digo, ay, como con un desánimo, como con sueño. Y yo digo, pero esto es en serio, yo no puedo entender, no, la verdad que no, no, no. Yo cuando voy al templo, a la congregación, voy a adorar a Dios. Con todo, a todo pulmón, como decimos en Puerto Rico. Otro puntito y con esto termino. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Yo sé que quizás usted ha oído de eso. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Oh, wow. Es la oposición que es la blasfema, es la blasfemia, es la oposición consciente y endurecida a la verdad. Es cuando usted se opone a la verdad de Dios, cuando usted se opone al Espíritu, cuando usted duda, cuando usted no quiere aceptar esa salvación, cuando usted en su mente, hay gente que rechazan a Dios, eso es blasfemar. Cuando usted no cree en lo que hay mucho en el mundo que no cree lo que sucedió en la cruz del Calvario. Usted mismo se está quedando fuera del banquete. Rechazar a Jesús, su obra de salvación y también ignorar la voz del Espíritu. Es rechazar su obra, particularmente su obra para convencernos acerca de Jesús. Este pecado eterno se comete al rechazar la obra del Espíritu Santo durante toda nuestra vida. Si usted lo rechaza, Marcos 3:29. En Marcos 3:29 está eso. Negando a Dios lo que es esencial como Dios o diciendo que Dios no es justo. Atribuyendo oficialmente lo que no es cierto como si Dios fuera injusto, eso también. Detestando o maldiciendo a Dios, esos son blasfemias. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidadito. Por eso vuelvo y repito, nosotros debemos estar al tanto de la palabra, escudriñar la palabra, aprender, aprender a vivir una vida correcta delante de Dios. Y no para complacer al mundo, porque usted no vive para complacer al mundo. Pero cuando usted hace el cambio en usted, el mundo va a querer lo que usted tiene. Y nada, hasta aquí dejo esta predicación. Dios le bendiga. Espero que el Señor
haya hablado a su vida como me ha hablado a mí también. Dios le bendiga y Dios le guarde.